Yo suelo hablar de que tengo como un poco de complejo de Peter Pan, que no me gusta cumplir años, que me parece que a medida que voy cumpliendo años voy perdiendo muchas cosas, pero pensando en que gano, y está relacionado con lo que has dicho tú, creo que gano mucho en gestión emocional, en, Claro, en qué hacer con lo que me pasa, con lo que siento, en cómo interpretar mis enfados, en cómo perdonarme mis defectos. Por ejemplo, si en algún momento siento envidia, si en algún momento siento... No soy una persona muy dada al odio o al rencor, pero sí me enfado. pero ¿no Ese tipo de crees que cosas. eso tiene que ver con lo que hemos hablado de Sí, sí, sí. tener lejanía? Eso Tomas es. lejanía sobre ti mismo, de alguna manera. Tomas lejanía sobre ti mismo, Te ¿no? analizas desde Y fuera, ¿no? claro, claro, yo creo que eso es un poco la madurez. Y decir, espera, 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 no seamos tan temperamentales. Vamos a tomar esta historia y sobre todo con serenidad. La serenidad para mí es también como una especie de ecualizador que te mantiene emocionalmente sin picos tan altos y sin picos tan bajos, ¿no? Es decir, bueno, voy a intentar no magnificar tanto supuestos éxitos y al día siguiente voy a caer mucho, porque me va a afectar. Prefiero no vivir con tanta negatividad cosas que a lo mejor no me gustan y bajar un poquito en la cima de la emoción, es decir, prefiero regularlo todo, es decir, dame la media, no me des Ajá. picos. que si no tengo picos, voy mejor, ¿no? Yo creo Yo que te, tiene que ver con eso un poco. te escucho ahora y me da la sensación de que esto lo has aprendido como se aprenden las cosas, ¿no? Prueba, error. En algún Hmm. momento has sentido que perdías el norte o que lo habías perdido? Y decir, uy, se me está yendo un poco, tengo que volver a tierra o tengo que volver a encauzarme. Eh, bueno, quizá a lo mejor cuando eras más joven, en algún momento, pero la verdad, fíjate, he tenido la gran fortuna de tener unos padres que me han inculcado unos valores y una toma de tierra muy profunda. He tenido mucha suerte en eso, la verdad. Entonces, esa identidad la he tenido muy clara, nítida, y en ese sentido he tenido pocas confusiones, ¿no? O sea, que siempre he sabido que he sido aquel niño que salió de Montiel para seguir jugando fuera y hacer cosas que le gustaban, pero sigo estando ahí de alguna manera y sigo siendo ese. No, ese no es de las cosas, o no son de las cosas que más me han podido afectar a nivel emocional o más me han podido desequilibrar. Hmm. No, pero bueno, la fama, desde luego, por muchos casos que conocemos, no parece que sea algo a priori muy fácil de gestionar. O Tiene quizá, que ver, sí. tiene que ver con precisamente con cómo de profundos pueden ser, bajo mi punto de vista, los cimientos Ujú. emocionales y los valores que tú has recibido de alguna manera o te han inculcado. Y eso tiene que ver con valores, tiene que ver con dignidad, pero a ti mismo incluso, o sea, respeto a ti mismo, respeto a los demás. Entonces, cuando eso lo tienes bien armadito, la fama pasa a ser algo, si lo sabes disfrutar, bonito, pero que no te confunde la cabeza. Convives con ello. Esa, hombre, es que es algo circunstancial. Quiero decir, ¿qué es un famoso? Alguien que trabaja y le conocen y tal, pero no nos hagamos puzzles. Eres una persona cualquiera que desempeña un trabajo, tienes la gran fortuna de que la gente, estás en un escaparate público, que la gente te compensa a nivel emocional, en primer lugar, tu trabajo, y esa es una fortuna, pero para agradecer, pero no para que te desarme el puzzle que tienes organizado en tu cabeza de quién eres y lo que eres. Entonces no me compensa. Es decir, si el precio de la fama va a ser destruirme por dentro, no me merece la pena, en absoluto. Yo creo que lo bonito es vivirla desde la normalidad y la naturalidad. No pasa nada, es que yo creo que a veces magnificamos lo que significa, ¿no? Este tío es famoso, bueno, ¿y qué? Eres una persona normal, cualquiera, desempeñando un trabajo que tienes la fortuna de que la gente te lo sonríe, te lo aplaude y te lo recompensa de esta manera, ¿no?
Entonces, vivámoslo desde ahí, desde el agradecimiento, pero no desde la confusión mental. Es decir, no es que tú no eres nadie, eres como cualquiera. Es que nadie, realmente nadie somos nadie. Y a la vez somos todos personas, que es maravilloso. Sí, yo aquí trabajaba con alguien que también se dedica al mundo del humor y aquí en Galicia es muy, muy, muy famoso y la gente le decía cosas como, me lo invento, pero del estilo de, ay, mi vida es muy dura porque mi marido falleció y el único momento de alivio que tengo es cuando veo tu programa y es lo único que me devuelve la sonrisa y son mensajes que te están dando que son una invitación muy sugerente y muy tentadora a sufrir un complejo de Mesías. Yo no lo veo así. Yo lo No. que veo es que tengo la fortuna de ser un canal donde comunico de alguna manera afecto a la gente, porque una sonrisa en realidad es amor, humor, van de la mano. Cuando invitamos a sonreír o a reír a los demás, estamos invitando al no miedo, a la libertad. El humor, mientras ríes, eres libre. Eres libre. Cuando eres libre, eres feliz. Invitar a la felicidad a los demás debe ser algo satisfactorio para nosotros, en primer lugar, como personas. Decir, caramba, gracias. Gracias por ser un canal y por estar aquí. Y creo que decir que en primer lugar es motivo de sentirse uno feliz, pero eso no debe de cambiar para nada. Decir, no, es que me siento más que los demás, pero más que los demás, ¿por qué? Yo creo que esas ideas, que el ego siempre está intentando joder ahí abajo, no, dame de comer, dame de comer. Pero no, tío, yo creo que estropea lo bonito de esta sensación emocional. El vivirlo desde la normalidad, caramba, yo creo que el darse a los demás es una manera de darse a los demás. Como la gente ¿y qué me dices, por ejemplo, de la gente que no se le conoce de nada y están haciendo voluntariado ayudando a los demás en hospitales? Sí, sí, sí. Es que bajo ese punto de vista que tú me cuentas, no digo que tú lo pienses, te he No, entendido no, perfectamente no. lo que... No, ya, te he He entendido hablado de, perfectamente de lo que... gestionar ese tipo Sí, de pero halagos. entonces esa gente que para mí es venerable, Sí, sí, yo sí, sí. beso por donde pisa esa gente que se dan a los demás de esa manera física y psíquica, mentalmente, entregan su vida a los demás, ¿qué deberíamos de hacerle? Y les conoces y son gente sencilla, natural. Yo he tenido la gran fortuna, lo digo, me han llamado para ir, por ejemplo. Vente, José, al Hospital Niño Jesús, que hay un niño que se encuentra y te ha visto en tus programas y tal. Lo primero que, cuando salgo del hospital, digo, gracias. Gracias porque recibe más el que va, escucha y pasa un rato en ese momento que el que lo recibe, al menos para mí. Digo, soy afortunado por la toma de conciencia y es una toma de tierra a la normalidad de decir, vamos a recolocar un poquito la escala de valores de cosas, que estamos confundidos. Por eso cuando dices, no, te puede disparar el ego, pues qué pena si es así, porque yo creo que te está taponando otras vías de comunicación emocional que para mí son infinitamente más importantes. Yo no hay día, en relación a lo que tú estás comentando, no hay día en el que no piense, me refiero en esta temporada de cuarentena, en la gente que está trabajando. Me refiero con Por esto, ejemplo, personal sanitario, reponedores de supermercados, pero te lo digo, transportistas. Y te lo digo ¿por qué? Porque yo a lo mejor cada 2 días, cada 3 días salgo 5 minutos a hacer la compra. Y esos 5 minutos que salgo a hacer la compra estoy acojonado. claro, no, Salgo a sientes hacer el la compra, miedo como yo, Claro, claro, digo, este es el claro, momento en el que me puede pasar algo, porque es cuando salgo de casa estos 5 minutos y luego me digo a mí mismo, exactamente. tú te das cuenta que hay gente que a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, se levanta, se da una ducha y sale todos los días a meterse, pues a estar en el supermercado no sé cuántas horas, o directamente a ir a donde está el bicho, a los hospitales. Acabas de dar la clave en lo que yo estoy diciendo. O sea, yo porque me dedico a hacer humor y haga o intente hacer feliz a la gente o sonreír a la gente, voy a creerme yo más que toda esa gente que para mí, sinceramente, son héroes. Están dándolo todo a la sociedad, o sea, el personal sanitario, Dios mío, lo que tú dices, exponiendo no solamente su tiempo, riesgo y salud. No nos olvidemos que algunos de ellos han muerto, ¿eh?
Sí, sí, y sí, han dado claro. su vida en el desempeño de esa labor. Cuidado. Entonces yo creo que a veces en ciertos trabajos como lo que te refieres, ¿no? Es que eres cómico o haces otras cosas, no, se te va a subir, perdona, perdona, perdona. Tenemos ese puzzle en la escala de valores mal organizado, mal organizado. Para mí esta gente está demostrándolo todo en este momento y yo hago así, veneración absoluta y agradecimiento. Deberíamos de tenerle la sociedad siempre eh, un respeto. Yo creo que de esta pandemia deberíamos de sacar conciencia de este tipo de cosas, Mm. de este tipo de cosas. ¿Cuánto se ha dado a la sociedad esta gente? Es que son gente que nos representan a todos, y van a ser los que van a levantar realmente este país. Es impresionante, ¿no? Entonces yo hago así, y toda esa gente voluntariado que van por la vida caminando, como yo digo, descalzos, no se les oye, pero están ahí, caramba. Y va uno y dice, no, es que se me sube la cabeza, perdona, ¿qué me estás contando, tío? Vamos a normalizar las situaciones que, en fin, uno desempeña. Yo vivo, desde luego te digo una cosa, vivo mi trabajo desde el disfrute absoluto y dando gracias por poder hacerlo, porque en el fondo somos afortunados. Mm. Y los que están, como tú bien has dicho, ¿no? Sales 5 minutos, el otro día salí al supermercado. Yo creo que en todo este tiempo he salido 4 veces a comprar al lado de casa y he sentido miedo. Miedo, porque es lo que tú dices, digo, caramba, este es el momento en el que yo puedo pillar esto y como realmente no, porque te puedes rayar, ¿no? Llevas barba, me ha dicho, no, quítatela porque entra por dentro de tal, porque no ajusta bien la... Vale, mil rayaduras, que puedes pensar lo que te dé la gana. No, tal, no, este creo que se ha arrimado más, no, no te puedes rayar. Entonces, Eso claro, es. piensas y dices, Dios mío de mi vida, personal sanitario, lo que dice, transportista, gente que está en el campo, para que la palabra esperanza tenga un sentido y siga teniendo un sentido y que mañana tengamos una vida lo más parecida a la que teníamos. Entonces, ¿qué puedo decir a eso? Gracias, gracias infinitas a toda esa gente que se está dando del todo. Es que, claro, dicen, nos toca quedarnos en casa, pero realmente si miras el valor, el arrojo de esta gente, todo el sacrificio que están haciendo, está a años luz. No, y luego Entonces, volvemos también a los mayores, porque muchas han cogido y han dicho, ¿qué está pasando esto? Pues me voy a levantar y me voy a poner a coser mascarillas. Lleva... Mi madre es el primer ejemplo. Mi madre ha debido de coser 100 mascarillas. O sea, y no, no es tan mayor. Pero quiero decir, los mayores, aún escuchando como tuvieron que estar escuchando, bueno, la enfermedad esta afecta a los mayores y no sé qué y tal, aún así... es una generación absolutamente admirable, admirable, admirable. Hombre, toda la gente mayor. En este país, como te digo, es que han sufrido mucho: guerra civil, Segunda Guerra Mundial, posguerra, hambruna, y Ya. están ahí, y están ahí. Entonces, esa toma de conciencia sí que me gustaría que nos durase el máximo tiempo posible, porque creo que se lo merecen, porque han dado su vida para que nosotros precisamente ahora, lo que te he dicho antes, tengamos una vida más digna y podamos disfrutar. Y es que lo que estamos disfrutando nosotros y hemos disfrutado hasta ahora tiene que ver directamente con ellos, con los que se han sacrificado y se han entregado y han entregado parte de su vida. Entonces, eso es de ser muy desagradecidos, olvidarlo y echarlo ahí en el pozo del olvido. Eso no puede ser. Hmm. Entonces, sí, que nos pase a nosotros. Bueno, pues evidentemente tú no puedes vivir en presente continuo sintiendo el carpe diem, ¿no? Se dice, no, vive el momento continuamente. Esto no se puede tampoco. Pero caramba, sí debería de calar todo esto que ha ocurrido en nosotros para intentar ser mejores, Hmm. mejores. Y ser sobre todo más generosos, no solamente con ellos, sino con la persona que tenemos enfrente. Porque no vivimos solo, vivimos en comunidad y se está demostrando y cada vez más va a ser así. Ujú. Y esto que hemos hablado de la gestión del ego entre cómicos o personalidades televisivas, ¿tú esto lo has vivido como testigo, como espectador? ¿Te has dado cuenta de que hay
algunas personas, evidentemente yo no te pido nombres, pero te has dado cuenta de que hay gente que tiene problemas para entender... Hombre, tampoco he estado yo observando a los demás ahí, ¿no? Para decir este sí, este no, este sí, este no. No, Sí, pero todo el mundo nos hemos encontrado. con que hayas Todo el mundo nos trabajado hemos con ellos, encontrado. ya lo sabes. O sea, Todo el mundo nos hemos encontrado en algún momento con algún tontaco de estos que dices, madre mía, Dios mío de mi vida. Pero bueno, yo creo que esto tiene que ver con el no estar en ese momento bien habitado por dentro uno mismo. Claro, Tiene que ver con eso. te lo pregunto en tanto que veo que haces buenos análisis y fríos de la personalidad y la psicología. Entonces, ¿cómo lo veías tú cuando lo observabas en otros o lo sentías en otros? Si tú puedes justificarlos. Pues hombre, he de reconocer que ese tipo de actitudes o poses en la vida me han tirado siempre mucho para atrás. Me han tirado mucho para atrás. Y más teniendo la conciencia de lo que acabamos de hablar, perdóname. Si es que los héroes ni vuelan ni llevan capas. Los héroes son el personal sanitario, transportistas, gente del campo, esos son mis héroes y los héroes realmente de todos. Lo están dando todo. Entonces, espera, que es que yo ahora mi ego me dice que tal. Tú eres tonto, pero no para un rato. Eres tonto para siempre. Es decir, tonto a las finas hierbas. No podemos, si nos confundimos y magnificamos muchas veces cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Esa es la realidad.